Amén, ¿estamos ahí? ¿Estamos listos? Vámonos rápido para que no se nos haga caluroso, ¿verdad? El día dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia, ¿qué dice? Se afirmará. Sí, dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Lo voy a leer en una versión diferente, ¿verdad? Se llama PDT. Dice, un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables, ¿verdad? Sí. Luego, si leo un poquito más, dice, la sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. La guerra se libra con buena estrategia, con muchos consejeros se logra la victoria. Bueno, ponme el 5, por favor. Dice, el hombre sabio es fuerte, ¿qué dice? Y de pujante vigor el hombre docto. Dice, porque con ingenio harás, ¿qué? La guerra, y en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Hoy, hermanos, quiero ir relacionando los mensajes de las últimas semanas con este día, ¿verdad? Sabiendo la importancia de cómo hoy están los hogares, ¿verdad? En México, ¿verdad? Si bien nos hemos dado cuenta que los hogares han ido cambiándose y se han hecho hogares disfuncionales, ¿verdad? ¿Por qué disfuncionales? Porque como origen, como función, como creación, ya no son los mismos, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado que la primera institución que Dios estableció es el matrimonio? Bueno, si no lo escucharon, yo se los digo, y los que se vayan a casar, esa frase se la van a decir, ¿verdad? Entendiendo que Dios lo creó y que Dios, ¿verdad?, le agrada los matrimonios. Ahora, yo lo he dicho, los matrimonios junto con la familia, o lo hemos aprendido más bien, los matrimonios junto con la familia son la base de la sociedad. ¿Cómo está esta sociedad en estos días? Bueno, en algunas áreas estamos terribles, ¿verdad? Sí. El ver tantos muchachos en la calle, el ver tanta gente con adicciones, el ver tanta gente en el mundo, en la prostitución, en cuánta cosa hay en este mundo, tiene su origen en muchas ocasiones en hogares disfuncionales. Tal vez suene radical, pero aún en el aprovechamiento de los niños en la escuela, ¿tiene relación con qué? Con la falta de atención de los padres hacia sus hijos. Tal vez esto sea lo más, no tan gravoso cuando estamos hablando de adicciones, de pecado, de maldad, de prostitución, de muerte, de asesinatos, ¿verdad? Sí, pero es el mismo problema, es la misma situación, o es más bien, es la misma raíz, que es ¿qué? El hogar, la familia, ¿verdad? Sí. Le decía, entonces, la familia y el matrimonio, o la familia, el matrimonio, los hijos, todos los que integran el hogar familiar, son el núcleo, ¿verdad?, de esta sociedad. ¿Cómo está esta sociedad? Ya lo sabemos, pero hagamos a un lado la sociedad. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Verdad? He ahí inspirado este mensaje a buscar o recordar. Yo sé que algunos ya lo conocen, algunos también lo han olvidado y algunos lo van a ir aprendiendo. Pero creo, hermanos, que Dios nos da en su palabra 4 pilares importantes para tener un hogar bendecido, ¿verdad? Creo, hermanos, que hablando de pilar, ¿usted sabe qué es un pilar? ¿Verdad? Un pilar tiene que ver con una columna, ¿verdad? Obviamente, los pilares, hablamos más de las construcciones antiguas, estamos hablando de las construcciones egipcias o griegas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen ese edificio griego, verdad? Que se ve como una casa. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? El Partenón, ¿o cómo? ¿Sí es ese? ¿Verdad? Que tiene unos pilares y que se asemeja a una casa, ¿verdad? Pero era donde se hacían ciertas tribunas o ciertos juicios, ¿verdad? Bueno, hoy encontré una imagen que no es la que yo deseaba, pero es la que encontré, ¿verdad? Sí, vemos al frente, ¿qué? Literalmente 4 pilares, ¿verdad? Sí. Y hoy quiero hablarle acerca de esos 4 pilares, ¿verdad? Que los vamos a ir viendo en este pequeño estudio. Pero antes de continuar, yo quiero por favor que cierre sus ojos y hagamos una oración.
Amado Dios, te damos gracias por este día, porque tu misericordia ha sido buena con cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tu presencia vaya en cada momento, Señor, que este mensaje venga a recordar, venga a hacernos retomar y a hacernos, no hacernos olvidadores, Señor, de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, tal vez aquí vemos que no están sosteniendo nada, pero comúnmente los pilares sostienen un techo, ¿verdad? Sostienen una casa, ¿o no? Usted sabe, bueno, yo soy de la Ciudad de México y en México se construyen muy diferentes las casas a cómo se construyen aquí. Aquí se construyen con un bloque térmico, ¿verdad? Sí, que el material con el que está hecho no está tan cerrado, ¿verdad? Y permite que fluya, ¿verdad? Si usted sabe bien, aquí por la región que es Nuevo León, no tiembla. En la Ciudad de México sí tiembla, ¿verdad? Y se siente, bueno, ya tiene mucho que uno lo siente en un temblor, ¿verdad? Desde que estamos acá, pero siente especial, ¿verdad? Los que nunca lo han sentido, ahí se van a encontrar con Dios. Nada más les digo, ¿verdad? Sí, pero allá la losa, ¿verdad? Es aproximadamente 12 centímetros de puro concreto, con varillas, reforzado de 3 octavos, de media, en algunos lugares de pulgada, ¿verdad? Bien, o sea, toda la plancha es varilla y todo, ¿verdad? Y es un comprimido de concreto. Acá en el norte no es así. Acá tiene una cuadrícula, ¿verdad? A veces le ponen casetones o es unicel, o le ponen barro block, y la construcción, ¿verdad? La cargan, en ocasiones la cargan unas columnas o unos pilares de Armex, ¿sí? Que si esa edificación la pasáramos al sur, o un ejemplo, al epicentro de los temblores, que es Guerrero, esa casa se acabaría, ¿verdad? Por eso ahora las zonas de allá del sur construyen diferente. ¿Por qué? Porque saben que desde los cimientos tienen que estar fuertes. Las columnas tienen que ser grandes, ¿verdad? Ahí donde yo estuve trabajando en la iglesia, en la primera iglesia que trabajé, le ayudamos a los pastores a edificar los cimientos y las columnas, y ahí era tremendo, ¿verdad? Ahí las columnas creo que eran 70 por 40, ¿verdad? Sí, y eran los anillos de la columna eran de varilla, ¿verdad? Ahí hacíamos y luego no recuerdo si 3 octavos, las varillas que iban, fue mucho material, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque donde está la iglesia y obviamente en la Ciudad de México, eso está sentado sobre agua, ¿verdad? Usted excava 2 metros y ya empieza a brotar, ¿verdad? El agua, sí. Entonces, ¿qué decía el arquitecto? Debe de unirse todo el cimiento y todas las columnas a uno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el día que se mueva junta. El día que se siente junta. Pero si lo hacen en partes, lo hacen en fracciones, sino aún, el arquitecto decía que todo se tenía que colar al mismo tiempo, ¿verdad? Obviamente como iglesia y los recursos no se hizo así, pero bueno, se compraron unos químicos para hacerlo y ya, ¿verdad? Sí, pero decía, si no lo hacen así, se puede quebrar la construcción y yo no me hago responsable, ¿verdad? ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que cuando hablamos de pilares para construir y edificar un hogar en bendición, un hogar cristiano, son cosas importantes que no pueden faltar, ¿sí? ¿Usted ha visto una losa caída? Cuando se ve así la losa, ¿quién tuvo la culpa ahí? ¿El que la pagó o el que la hizo? El que la hizo, ¿verdad? Porque la hizo mal, porque no calculó, porque no midió, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿sirve para algo? No sé, nada más sirve para derrumbarla y volverla a hacer, ¿verdad? Sí. Aunque hagamos, no, y si le pones algo acá abajo, bueno, se podrá remediar algo, ¿verdad? Pero es algo que no está bien hecho. Entonces, hermanos, cuando hablamos de estos 4 pilares para un hogar, para construir un hogar, deben de estar, ¿qué? Siempre a tiempo, ¿verdad? Les decía, ¿cómo están ahora los matrimonios en el mundo? Escuchaba por ahí un video hace tiempo que decía un personaje de la televisión, ¿verdad? Que decía que él se había separado de su esposa y él decía, ya es el tiempo porque yo ya no estoy recibiendo nada, ya como que yo ya, hablando del hombre, ¿verdad?
La mujer pues abnegada, llorando, diciendo pues ya tomó este varón la decisión, ¿verdad? Y dice, no, ya pasó al poco tiempo y supo cuál era el verdadero motivo. Una muchacha más joven que su esposa. Y ojo, sin hijos. ¿Qué hizo el varón? Soy libre. Ya no tengo la responsabilidad de los hijos, no tengo la responsabilidad de la casa. Esta mujer me ayuda a hacer locuras, a ser el nuevo chavito que estaba yo perdiéndome en un hogar. Tristemente, ese es el engaño del mundo. Ahora, ¿cómo está viviendo esta generación? Esta generación está viviendo, ¿verdad?, como una generación que es muy, muy sensible a la crítica. Esta generación está viviendo como una generación que busca solamente hacer lo que les gusta. ¿Sí? Y si no lo apruebas, ¿eres qué? Un misógino, ¿verdad? O eres un machista, o eres un retrógrada, ¿verdad? O eres lo que sea. Hermanos, tenemos que enseñar en nuestro hogar cuáles son nuestros cimientos firmes para el matrimonio. Si usted tiene hijos que van a llegar a una edad casadera o ya los tiene que advertirle que el matrimonio no es fácil, que a la primera de cambio no se echa a correr, que cuando hay adversidad, cuando hay cansancio, se tiene que levantar y tiene que ser fortalecido en Dios y tiene que seguir adelante, ¿sí? Y que si dejan que entren cosas a su matrimonio o a su hogar o a su entorno ahí en la casa, ¿verdad?, pueden destruirlos. Yo que les decía la semana pasada hablamos acerca del pecado, ¿verdad?, del pueblo de Acán cuando trajo el anatema. Y decíamos, el anatema, hablando del pecado, hablando de la desobediencia a Dios, ¿qué dice? Nos roba, no nos puede, no, porque no es que pueda, no, literalmente nos roba la bendición de Dios. El hacer algo que Dios ya dijo que no hagamos. ¿Qué nos dice la Biblia? Allá, a todo lo que, ¿qué? Dice la Biblia, todo lo que, dice, el versículo lo traigo aquí. Cuando hace referencia, a ver, ayúdenme por favor, cuando dice que, ¿qué? Todo lo que, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es qué? Gracias, hermanos. Ay, ¿verdad? Ya regresé. Me estaba desconectando. Entonces, todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Les es contado, ¿por qué? Por pecado. Entonces, hermanos, bueno, hablemos de estos pilares. Le decíamos el versículo que le leí, le decía yo el versículo 3. El buen hogar se construye ¿con qué? Con sabiduría y se basa, ponme el versículo por favor, 24:3 de Proverbios. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La primera columna que tenemos que tener en nuestro hogar es la columna llamada Dios. Tal vez usted dice, no, esto ya lo sé, pastor. Bueno, al final de este mensaje yo quiero que se haga una pregunta. Y ahorita se la voy a decir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Primero, entendiendo las Escrituras, sabiendo lo que Dios establece en su palabra, es que Dios nos creó. ¿A quién? A su imagen y semejanza. Entonces, por cuanto Dios nos creó, le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, aunque tú quieras, nunca vas a poder sacar a Dios de tu vida, aunque no vayas a la iglesia. Aunque te vayas al mundo, aunque andes perdido, aunque andes extraviado en este mundo, nunca vas a poder sacar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Que vivas una vida de deshonra, de vergüenza, esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿podemos decirle eso a nuestros familiares que están extraviados? Claro. Podemos, no, debemos decírselos. Dios te ha creado a su imagen y semejanza. Lo que estás haciendo desagrada a Dios. Puede venir un juicio de Dios a tu vida. Acércate a Dios cuando fuere tiempo. ¿Qué dice Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador, ¿qué? En los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos y digas, ¿qué? No tengo en él. El sol no me calienta para nada. ¿Ah?
no tengo en ellos contentamiento. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer que Él nos ha creado, que Él es nuestro dueño, que Él es el dueño de tu matrimonio, que Él es el dueño de tu hogar, que Él es el dueño de tu casa. Y Él no está hablando de las Escrituras. Sí. A Dios no le importa nada que tenga que ver con lo material. Sí. Alguna doctrina, alguna creencia, ¿verdad? Dicen que reinaremos en esta tierra y que edifiquemos casas bonitas, ¿verdad? Hablando de los testigos. Pero, hermanos, sepamos que a la iglesia no se le promete la tierra, se le promete el cielo, ¿verdad? Estar con Él, con nuestro amado, ¿verdad? Reinar con Él, gobernar con Él. Entonces, hermanos, sepamos esto. A Dios no le importa, ¿verdad? Si tu casa es de 5 pisos o es de 1. Lo que le importa es que la tengas ordenada. Sí. Que Dios esté en medio. ¿Cuántos recuerdan o hemos enseñado la mujer que le preparó hogar al profeta, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Señor, ya te preparamos una profeta, hombre de Dios, te preparamos un aposento, te pusimos una camita, te pusimos un clima, ¿verdad? Te pusimos pan, te pusimos agua. Por favor, quédate. ¿Y qué hizo el profeta? Se quedó. Pero lo importante no es solamente que haya pasado el profeta por ahí, sino que la mujer que se preparó, ¿para qué? Para que en representación del profeta, es Dios, obviamente, Dios habitara en su casa. ¿Sí? Hablamos acerca de cuando el arca habitó en la casa de ¿quién? De Obed-edom. ¿Qué fue? Fue bendecido Obed-edom. ¿Y quién más? Y su casa, su familia. Escuché por ahí alguien que me dijo cuando prediqué ese mensaje, no sé si fue Julio o alguien más que me dijo, ¿verdad? Que los hijos de Obed-edom, no, fue Marcos, ¿verdad? Marcos Zarrillo, me dijo que había por ahí escuchado que los hijos de Obed-edom tuvieron muchos hijos. Ahorita no recuerdo el número, no me acuerdo si me dijo 9 hijos o 7 hijos no recuerdo ahorita el número, pero algunos estudiosos dicen eso, ¿verdad? Que no solamente Obed-edom fue bendecido y su casa y todo lo que él tenía, sino que su descendencia fue multiplicada. Entonces, hermanos, ganamos más cuando Dios está en nuestro hogar que cuando Dios no está. Ojo, Dios no habita en nichos. Yo he ido hace mucho, ya tiene mucho que no he visto eso, pero he ido a casas por el andar, por el trabajo, ¿verdad? Que tienen un nicho, ¿verdad? Y lo tienen en una esquina en la sala, ¿verdad? Y a veces ese nicho parece un cuarto de culto oscuro, ¿verdad? En vez de un culto a Dios, porque está en la pared, y luego del techo sale algo, y luego del techo tiran unos listones, y luego tienen unas cortinas, y así muy misterioso. Independientemente a qué Dios le busquen, o a qué imagen, ¿verdad? Sí. Hermanos, Dios no habita en nichos. Aunque tú se lo hagas de cantera y se lo hagas bonito, Dios no habita ahí. Porque entonces nosotros estamos reduciendo y estamos pensando que Dios, ¿verdad? Solamente está ahí. Y hermanos, ¿qué dicen los atributos divinos de Dios? Que Dios está ¿en qué? En todo lugar. Dios está en todo lugar. Dios está aquí en China. Dios está aquí en Australia. ¿O acaso no? Es que ahorita el Señor, como adoramos también, dejó el culto de Australia, de Hilson, y se vino para acá. No, hermanos, Dios está en todo lugar. Sí. Y hermanos, lo he dicho, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se ha bendecido hasta estos días, no es solamente porque hayan creído la palabra, sino porque Dios los escogió. Ahora yo le repito a usted, Dios lo escogió a usted. La pregunta sería, ¿usted escogerá a Dios? Dicen por ahí, ¿verdad? La palabra, si hubiese 10,000 a escoger, ¿usted a quién escogería? O todavía pensaría de Tin Marín, de Dopingüe. Algunos hombres dirían, no, es que será o no será. ¿Tú cómo ves, amor?
¿Tú cómo ves? ¿Ah? Sí. ¿Tú cómo ves? ¿Buscamos a Dios o no lo buscamos? Hermanos, no debe ser una pregunta, debe ser una afirmación. No debe usted ponerle el signo de pregunta, ¿verdad? Sino un signo de afirmación. Vamos a buscar a Dios, que Dios esté en nuestro hogar. Ahora, hermanos, los hogares no son perfectos, ¿sí? Pero cuando Dios está en medio de ahí, de ese hogar, de esa familia, de ese matrimonio, las asperezas se limarán, las adversidades saldrán adelante. Pero si Dios no está ahí, hermanos, si Dios no está como referee, ¿o qué dijo la hermana? No, Dios es mi coach, ahora sí voy contra el esposo, ¿eh? El coach de mi esposo es el diablo. Pero Dios es, no, hermanos. Sí, tal vez suene muy radical decir que Dios es nuestro referee o que Dios es pero no, hermanos. Para el matrimonio, para el hogar, Dios debe ser tu ancla, ¿verdad? Tu ancla para no extraviarte. Tu ancla para saber dónde estás, ¿sí? Aún hemos dicho, ¿verdad? O la Biblia y los cantos nos han enseñado que, ¿verdad? En mi vida debe ser ¿qué? En mi vida que el capitán es Cristo, ¿verdad? Que en mi barca el Señor vaya, que en mi barca, que en mi hogar el Señor esté, porque si viene la tempestad, viene la dificultad, ¿qué vamos a decir? Le diremos, lo más seguro que le diremos como los discípulos, Jesús, despiértate que perecemos. Y el Señor nos dirá, esposo o esposa, ¿dónde está vuestra fe? Familia, ¿dónde está vuestra fe? Entonces, hermanos, debe ser principal motivo de nuestro amor, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? Si amamos a Dios sobre todas las cosas, hemos entendido qué es el amor. ¿Qué es el amor? Según 1 Corintios 13, algo que no busca lo propio, que no hace lo indebido, que no se jacta, que no se burla de aquellos que están pasando adversidad. Si usted no conoce el amor, tiene que leer primero 1 Corintios 13, leerlo, estudiarlo, entenderlo y saber que el amor tiene que ver con ¿qué? Con sacrificios, ¿sí? Entonces, hermanos, solo Él puede salvar al hombre de la maldad, ¿sí? Le repito, en ocasiones en nuestro hogar se querrá meter el enojo, el coraje, la molestia, la incomodidad, la ira, la contienda, los pleitos, las malas palabras, ¿sí? A veces, hermanos, cuando el cuerpo está cansado, cuando el cuerpo tiene hambre, cuando el cuerpo no ha dormido bien o cuando hace falta economía, ¿sí? Nos podemos transformar en vez de ser hijos de Dios, ¿ah? A ser personas cautivas por la situación que estamos viviendo. Sepamos, si Dios está en nuestro hogar, vamos a prosperar, ¿verdad? Le repito, y no es que usted le prepare un nicho o se ponga el Salmo 91 acá en la cabeza, no, léalo, ¿verdad? No es que lo pongo debajo de la almohada porque le pongo el que dice, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo ahora sí voy a tener dulces sueños. No, hermano, no, eso no es, la Biblia no es un fetiche, la Biblia no es un ídolo, la Biblia se lee, se practica, se vive, hermano, se enseña a nuestras generaciones. Bueno, este es el primer pilar. El segundo pilar es la familia, el valorar a tu familia, ¿sí? Recuerdo que alguien me dijo esto y lo escuché el mismo día por dos personas diferentes, ¿verdad? Platicando por ahí el día de la kermés, de la noche mexicana, alguien dijo, ¿verdad? Sí. La gente, y voy a oír ahorita al tercer punto que tiene relación con esto, pero la gente que no valora a su familia, ¿verdad? No valora su casa, no siempre va a ser el mejor trabajador. Porque alguien que ama a su familia va a esforzarse. Yo le decía a usted, hermanos, el motivo de amor, cuando hay amor en el hogar, las hermanas, ¿verdad?
se paran temprano y hacen sus actividades, y así tengan el cerro de ropa que ellas dicen, ahorita me lo echo, y que mis hijos anden con la ropa al 100, ¿verdad? Que mi esposo se lleve sus 12 tacos de lonche, porque 12 es el número de Dios, ¿verdad? 12 discípulos, 12 tacos, no se crea. Sí, y preparan, ¿y por qué lo hacen? Lo hacen sí, porque son responsables, porque son buenas mujeres, pero sobre todo porque saben amar a su familia. El esposo, si tiene un horario extenso o tremendo, el trabajo es pesado, si trabaja aún en la construcción es más pesado, ¿sí? Y dice, no, mi esposo se va, hay algunos trabajos que salen a las 5 de la mañana de su casa, ¿sí? Recuerdo hace poco veíamos cómo la gente del otro lado vive. La gente del otro lado a las 8 de la noche se está durmiendo. Nosotros a las 8 de la noche, ¿qué estamos haciendo? En la calle, comprando, haciendo. Y a las 12, ¿qué estamos haciendo a las 12? Echándonos una campechana. Luego, ¿por qué estamos como estamos? ¿Verdad? Y ellos a las 12, ellos ya están en el sueño profundo. ¿Por qué? Porque a las 4 de la mañana, vámonos a trabajar, ¿verdad? No dudo que también aquellas personas que a las 4 se levanten a alistarse porque entran a las 6 de la mañana a trabajar. Independientemente de la hora que vayas a trabajar, así trabajes a las 9, gloria a Dios. También hay gente que trabaja de las 9 a las 9, ¿verdad? ¿Sí? O de las 9 hasta donde se acabe el trabajo, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque amamos a nuestra familia. ¿Sí lo hace usted por eso? ¿O lo hace por el sobre? Ahora sí, ya camino, ya me pagaron. Ay, no puedo alzar el pie de tanto que me pagaron. No, hermanos, lo hacemos ¿por qué? Porque sabemos nuestra responsabilidad en el hogar, porque tenemos una familia, porque tenemos sueños, porque tenemos anhelos, porque tenemos hambre, ¿verdad? Sí, pero hermanos, que el principal motivo, me estoy pasando al tercero, pero regreso al segundo, perdón. Dios está interesado en el bienestar de tu familia, ¿lo crees? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y luego en el tercero dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, hermanos, la bendición de Abraham también nos alcanza a nosotros. ¿Sí? Por algo a veces oramos, ¿verdad? Decimos, Señor, que la bendición de Abraham, ¿cuál puede ser la bendición de Abraham? ¿Verdad? Una bendición de fe. Alguna vez ya lo he enseñado. ¿La bendición de quién más? De Isaac. ¿Verdad? Sí. ¿La bendición de quién? De Jacob o Israel, ¿verdad? Hermanos, es una realidad. Pero sobre todo, yo quiero pedirte que tengas cuidado. Que no se haga una realidad el dicho que dicen por ahí, que dicen, candil en la calle. ¿Sí? Eres la fiesta del mundo. Y en tu casa no es lo mismo. Ahí viene mi papá. Ahí viene mi papá. Aguas. Pon el seguro. Y ya viene tomado. ¿Sí? Recuerdo hace muchos años cuando era joven y bello, ¿verdad? O estaba muy chiquito y había una familia que allá en el mundo nos decía que era mi madrina, ¿verdad? Y recuerdo que la madrina, doña Micaela, salía y llevaba a sus hijas a nuestra casa. Ella tenía muchas hijas y solamente un hijo, ¿verdad? Pero cuando el padrino Domingo, creo que se llamaba, ¿verdad? Don Domingo se ponía a tomar, sacaba a las hijas, las quería tasajear, a las propias hijas, a la esposa. Pero tú lo veías y después cuando no andaba tomado, era bien buena onda, hasta te daba dinero. ¿Sí? Era una persona que le iba relativamente bien en ese tiempo, vendía muebles, tenía una mueblería, o sea, era alguien que podía vivir felizmente. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que aquel que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué será peor que un incrédulo? Un necio, un terco, un aferrado, ¿verdad?
Entonces, las leyes de Dios deben saberse prácticamente en la familia. ¿Qué dice en los primeros 5 libros de la Biblia, en Deuteronomio, en el capítulo 6? Escríbelas en las tablas, ¿verdad? Ponlas en tu casa, ponlo para que tus hijos las vean, las conozcan, ¿sí? Si las siguen o no, va a llegar a un punto que esa es su decisión. Pero mientras estén en tu casa, tal vez algunos lo han entendido y lo toman literal. Escriben una pancarta, imprimen un tabloide, escriben un versículo. Y algunos de ustedes tienen el versículo donde dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué bonito se escucha, ¿sí? Pero a veces no es una realidad. Es una declaración, usted lo dice. Y yo ya alguna vez ya lo comenté en estos días. Hermanos, antes de ese versículo, Josué les está diciendo, si ustedes quieren servir a los Baales, si ustedes quieren irse tras dioses ajenos, si ustedes quieren hacer todo ese mugrero, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí. Entonces, en algún momento, no está de más que se lo apropies a tu familia y les digas, si tú quieres estar haciendo eso, si no quieres agradar a Dios, si quieres vivir una vida desordenada, si quieres vivir alejado de Dios, pero yo y lo que Dios me ha dado, vamos a servirle a Él. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hermanos, la bendición de Dios gira en torno, ¿verdad? La bendición de Dios gira en torno al hogar, a la familia. Salmo 128, 1 al 4. Escuche esto que le voy a decir. Cuando consideramos a la familia como prioritaria o como prioridad en nuestra escala de valores y nos sujetamos al patrón bíblico, aseguramos el bienestar y funcionalidad de ella con la respectiva aprobación de Dios. Lo dice muy rimbombante, ¿verdad? O lo decimos muy rimbombante. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Y qué dice? Y que anda en sus caminos. Siguiente. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué dice? Bienaventurado serás y te irá bien. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos, ¿qué dice? Como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre, ¿qué dice? El hombre y la mujer que temen a Dios, ¿verdad? Tu esposa, tus hijos, ¿verdad? También en los proverbios, si usted los lee un poquito detenidamente, habla acerca de la mujer imprudente, del hombre insensato, y habla de sus frutos acerca de qué hace, qué pasará. Hermanos, le vuelvo a repetir esto. Dice, cuando consideramos a la familia como prioridad en nuestra escala de valores y nos sujetamos al patrón bíblico, aseguramos el bienestar y funcionalidad de ella con la respectiva aprobación de Dios. ¿Qué pasa? ¿A qué se refiere cuando dice el patrón bíblico? ¿Se refiere a vivir como antes con las túnicas? No, no se está refiriendo a eso, ¿verdad? ¿Se está refiriendo a qué? A que reconozcas, hermanas, hermanos, como varón, que reconozcas tu autoridad como cabeza. Hermana, que reconozcas como autoridad la cabeza o la función de tu esposo. Ahora, en ocasiones no está el esposo y lo entendemos, la mujer tiene que salir adelante, ¿verdad? Ahora, cuando está el esposo, pero el esposo tiene un perfil bajo, hermana, no tome el lugar, ¿verdad? O no manipule las cosas para que usted tenga el control de todo. Porque en esas ocasiones va a pasar que el hombre un día se va de repente va a despertar y va a decir, me quiero divorciar de ti, porque diferentes cosas pasan. Sí. Por eso, cuando hablamos acerca del patrón bíblico, es que es honrar al esposo, honrar a la esposa, honrarse mutuamente, procurarse. Ya en el Nuevo Testamento dice que como vaso frágil, cuidarla, honrarla. Hermanos, la mujer
tiene que ser ayudada, apoyada, ¿verdad? Impulsada, que sienta que uno está ahí. ¿El varón ocupa lo mismo? En parte sí, pero no. El varón necesita ser reconocido. El varón tal vez no ocupa que lo ayuden. El varón tal vez dice, yo me voy a fletar, yo voy a trabajar, yo voy a ir y venir y voy a hacer el desgaste. Pero ocupa ser reconocido. Tal vez se va a escuchar raro esto, pero ocupa ser recompensado. ¿Sí? No ocupa que le ayuden. La mujer sí ocupa que le ayuden, que la apoyen, que con los hijos, con el hogar, con muchas cosas. Y no porque no pueda, sino porque es mucho el trabajo. ¿Verdad? Pero el varón ocupa ser ¿qué? Reconocido. ¿Sí? Ocupa ser ¿qué? Valorado. El que un día le digan, gracias. Como también, la mujer también necesita eso, ¿verdad? También, ¿qué hiciste de comer, mi amor, mi vida? Ay, otra vez frijoles. ¡Qué rico! Y al siguiente día, frijoles. Otra vez frijoles. Son mis favoritos. Y al siguiente día, otra vez frijoles. Me encantan. Y al cuarto día, otra vez, ahora en frijoladas. Es lo mejor. Y al siguiente día, frijoles refritos en una tortilla. ¡Wow! Y al siguiente día, ¿qué dijo? Frijoles a la charra. Bueno, ya tienen cuerito. ¡Wow! Estoy siendo un poquito exagerado, pero me refiero a que todos necesitamos reconocimiento dentro del hogar. A veces, hermanos, como matrimonio solamente se los damos a los hijos. Ándale, papi, bien hecho, échale ganas de la escuela, mijito. Aunque el huerco sea un torbellino. Y cada rato esté, no, tú puedes, échale. ¿Y dónde está el matrimonio? ¿Dónde está el reconocimiento del hombre? ¿Dónde está el reconocimiento de la mujer? Hermanos, el núcleo de la familia es el matrimonio y posteriormente los hijos. No dejemos que los hijos tomen prioridad antes que el matrimonio. Porque después, ¿qué va a pasar? Dirán como esa canción de los Tigres del Norte. Nada más estamos por los hijos, pero tú ya ni parientes somos. Se acabó. Hermanos, Dios en nuestro matrimonio, Dios en nuestro hogar. Segundo, como prioridad, porque puede haber un hogar, puede haber una casa de 2 pisos, pero no comportarnos como familia. Tercero, y lo decíamos ahorita y ya no lo vamos a ver tan largo, pero el tercer pilar que necesitamos tener para tener un hogar bendecido es el trabajo. El trabajo. Ahora, algunos le llaman meritocracia. La meritocracia en el mundo, hablando de la política, es que merecen todos, ¿verdad? Un puesto político por el esfuerzo que han hecho. La meritocracia ahora dice, ¿verdad?, que todos los mexicanos deberíamos tener lo mismo, ¿verdad? Y hablando del comunismo y hablando de cómo se maneja a nuestro gobernante, ¿verdad? Pero, hermanos, yo quiero que usted en su hogar, en especial en sus hijos, les enseñe el valor del trabajo. Sí, el valor de las cosas. A un día dígale, mijito, ¿sabes cuántas horas de trabajo cuestan tus tenis? ¿Cuántos costarán? Un día de trabajo, pues a menos que tengas un puesto de tacos, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto cuesta tu pantalón? Y no, cuando me refiero a esto, hermano, no me refiero a que le cante las cosas. Usted necesita cantárselos, ¿verdad? Necesita decirle cuánto es el valor de las cosas, ¿verdad? Ya, aunque a veces que para los hijos ya no sirve la frase que decimos, miren, los niños de África están con hambre y tú no quieres, no, ya los niños, a veces ni les importa eso, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, a veces tenemos que alzarles la canasta, ¿verdad? Sí. Creo, hermanos, que como padres, hablando de nuestra familia y hablando del trabajo, sí, bueno, hablando del varón, de la mujer, tenemos que ser esforzados, ¿verdad? Sí. Ya la Biblia también nos habla acerca del perezoso, del que no trabaja, y nos pone un ejemplo bien claro. Dice, las hormigas
No traen patrón ni traen capataz. ¿Y cómo andan en el verano? Jale, ¿verdad? Y llevando semillitas y llevando plantitas y bien organizados. ¿Sí? Y en el invierno, tranqui, ¿verdad? Bien calientito, ¿verdad? Tomando chocolate de hojas. En el caso de el varón, ¿verdad? Más en este tiempo tenemos que enseñarles cómo están cambiando las leyes. Tal vez nuestros hijos en un futuro no tengan fondo para el retiro. ¿Sí? Ahora a algunos de este tiempo no les importa tener seguro, no, ellos quieren solamente con que hagan lo que a ellos les guste y les vaya bien, no importa, ¿verdad? Pero la generación que de nuestros padres, o aún parte de esta que se está viviendo, es la que alcanzó a comprar casa, ¿verdad? Que tal vez tuvo carros, ¿verdad? Vio crecer a sus hijos, les dio escuela a sus hijos, se las pagó, ¿verdad? Sí. Pudo hacer muchas cosas, lo hemos dicho, tenemos que valorar la generación de los 70, porque hasta ahorita muchos siguen trabajando, ¿verdad? Los abuelitos que están en los centros comerciales de empacadores, le siguen dando, ¿verdad? Sí. Ahora, le repito, enseñemos a nuestros hijos la cultura del trabajo, del esfuerzo. Sí, hay cosas que recibimos por gracia, por misericordia, por regalo, por chulos, ¿verdad? Pero habrá cosas que tenemos que esforzarnos. Y cuando hablamos de trabajo, tal vez se habla de que hagan sus tareas, que estudien, que se esfuercen. Cuando hablamos de trabajo es que si desarrollan un deporte, que lo hagan de la mejor manera, que si van a servir a Dios, que lo hagan de la mejor manera, hermanos. Enseñémosle a nuestras generaciones el valor del trabajo, porque si no, en los pilares que tengamos en nuestra casa, uno de ellos se va a desmoronar. ¿Y qué va a entrar? Las ruinas que vemos ahora en Grecia están muy bonitas, pero ¿cómo están? En ruinas. Hace tiempo dimos en los miércoles clases acerca de las iglesias del libro de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Tiatira. Y en la historia fueron muchas ciudades prósperas, bendecidas. Pero hoy no existen. Sí, hoy ya son otros lugares. Se acabaron. ¿Por qué? Bueno, en la historia y Dios lo decidió así. Pero para que nosotros, hermanos, no pasemos a la historia, sino hagamos historia, dejemos un legado. Cuando hablamos de legado, no hablamos de herencia. ¿Hablamos de qué? De dejar una línea, una trayectoria, una vertical hacia dónde van las cosas. Hermanos, el legado tiene que ver con ¿qué? Con la forma de hacer las cosas, con el ejemplo, con el testimonio. Hermanos, cuando hablamos de la familia, hablamos del trabajo y hablamos de Dios, los tres primeros pilares, muchas tienen que ver el ejemplo, el testimonio, cómo yo busco a Dios. Quiero que mis hijos dependan de Dios, cómo yo busco a Dios. Quiero que mis hijos se integren a la familia. Bueno, yo debo de buscar actividades que nos ayuden como familia, aunque los huercos en una edad entren que no quieren estar. Sí, pero si no lo aprovechamos, un día lo van a querer tener y no lo van a poder, ¿verdad? Por eso, la edad que tengan tus hijos, aprovéchala. Si son jóvenes o son adolescentes, aprovéchalos, haz cosas con ellos. Si están chiquitos, haz cosas con ellos, ¿verdad? Sí. Si ya están grandotes, diles que vengan a tu casa. No, ¿verdad? Como Isabel, no. Vengan a la casa. ¿Cuántos tienen a sus padres en estos días? Tu obligación hacia tus papás es que les lleves a tus hijos. Mínimo, una vez a la semana o a cada 15 días, pero que los lleves. ¿Para qué? Para que tus hijos honren a tus padres. ¿Cuántos tienen nietos y bisnietos? Sí. Hay personas que ya tienen bisnietos, ¿verdad? Cuatro generaciones. Qué bendición, ¿verdad? Yo no conviví con mis abuelos, pero ahora con mi esposa convivo con sus abuelas y veo que ellas gozosas ven a sus bisnietos. Y a la próxima que va a venir.
Entonces, bueno, seguíamos con lo del trabajo, ¿verdad? Algo que hace el trabajo, que aunque pensemos que el trabajo, hermanos, no es así. El trabajo ya lo hacíamos. Nada más que ahora, después de la desobediencia de Adán y Eva, nos iba a costar sudor, ¿verdad? Yo quiero decirte que el trabajo no es una maldición, al contrario, el trabajo te dignifica. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué nos referimos a que dignifica? ¿Por qué, hermanos? Porque en él hay un pasaje de la Biblia, pero déjenme leer esto. La palabra con alguna frecuencia advierte ¿sobre qué? Sobre evitar la pereza, dando por hecho que a Dios no le place tal cosa, a Dios no le place la pereza, ¿verdad? A través del trabajo, ¿qué dice? Honramos a Dios, ¿sí? ¿Por qué decimos que nos dignifica? Porque a través del trabajo podemos, ¿qué? Ser bendecidos. Decíamos por ahí, ¿por qué personas, y no quiero escucharme inapropiado con lo que voy a decir, pero ¿por qué personas están mejor viviendo en un terreno irregular, en un tejabán, que en una casa? ¿Por qué están mejor? No están mejor. Porque esas personas que a veces se les ha quemado su casa, su tejabán, ¿verdad? Les dicen, vénganse, les vamos a edificar una colonia para todos los que estuvieron en esta zona. Dice, no nos queremos ir, aquí es nuestra casa. ¿Por qué? Primero, por una condición espiritual. Segundo, porque no quieren pagar luz, porque no quieren pagar agua, porque no quieren pagar servicios, porque no quieren responsabilidades. Y porque ahí en el tejabán está mucho más padre. Aquí hago lo que yo quiera, ¿verdad? Sí. Quiero decirte que el trabajo bien hecho, ¿verdad? No solamente dice ahora el presidente, ¿cómo le dice? Echeganismo, ¿verdad? Le voy a echar ganas. No, usted sepa que todo lo que hace es para honrar a Dios. ¿Qué dice el versículo de nuestros sobres de diezmo? Todo lo que hagáis, sea de dicho de palabra, hacedlo como para ¿quién? Como para el Señor. Así lo dice el versículo. Todo lo que hagas, todo lo que digas, aún en el trabajo. Uno dice, ¿qué espiritual tendrá que yo esté acomodando los cables? ¿Qué espiritual estará viendo los bultos? ¿Qué espiritual? Primero, estás honrando a Dios con tu trabajo y con tu esfuerzo. Segundo, estás siendo responsable con tu familia. Y si estás siendo responsable con tu familia, vas a ser bendecido por Dios. ¿O no? Entonces, hermanos, por último, y si me ayudan por favor con el piano, los músicos, por favor. El cuarto pilar que necesitamos entender en nuestro hogar es que es necesario pertenecer a la iglesia. Estar congregándote. Dice los hebreos, ¿verdad? Que no dejéis de congregarse como algunos se acostumbran a hacerlo, ¿verdad? Y lo hemos dicho que la palabra se pronuncia en griego episinagoge, ¿verdad? Así que es venir, pero no solamente venir ¿a qué? A recibir, ¿verdad? Ya hace tiempo dimos una serie de varios domingos hablando acerca de los principios de congregarnos, ¿verdad? Y hermanos, es importante asistir a las reuniones. ¿Por qué? Porque cuando asistimos a las reuniones podemos conocer un poco más a Dios. Los religiosos y farsantes dirán, es que Dios está en todo lugar y además mi pastor es el que sale en el YouTube. Él predica bien bonito. Y el pastor, más o menos. Hermanos, la iglesia como el hogar, como la familia, se complementan. La iglesia sin las familias no es. El hogar, un hogar bendecido y prosperado sin la iglesia tampoco es. ¿verdad? Qué triste y qué tremendo que haya familias
que aún teniendo hijos pequeños, les haga chiste darles cerveza. Antes escuchábamos que la gente les aplaudía a sus hijos que le recordaran a su mamá, a otra persona. Ay, mi hijito, riéndose, ¿verdad? A ver, dile de nuevo. Qué tremendo es que ahora, ¿verdad?, se haga viral y famoso el burlarse de alguien, de la condición de alguien, o de niños que hablan, ¿verdad?, dicen lenguaje de qué le diremos para de lenguaje vulgar, dejémoslo así. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Principalmente porque no están siendo instruidos. El venir a la iglesia te va a ayudar a instruir a tu familia. El venir a la iglesia vamos como trabajo, como equipo, como comunidad, te ayudará a instruir a tus hijos. No vengas cuando ya la relación con tus hijos es un insecto, hay cenizas. ¿Sí? Y si ya está en esa situación, lo que te toca es ¿qué? Buscar que Dios se apiade de esta situación. ¿Cuál es el avivamiento que dijo al final Malaquías? Que el corazón de los padres vuelvan hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso es un avivamiento en la familia. Antes de ver un milagro poderoso, antes de, se me apareció un ángel cuando estaba dormido, y antes de eso, no podemos ver cosas mayores si en la casa, ¿verdad?, hay un terremoto. La pregunta que yo les haría es, ¿ustedes invitarían a Jesús a su casa? Les he puesto ese ejemplo. Imagínate que invites a Jesús a una carnita asada, ¿verdad?, a ver el clásico, y que parte de tu familia sea de Tigres y que otra parte sea de Rayados, y que los más espirituales, cuando meten un gol en un equipo, digan una mala palabra, y luego que el equipo que perdió no les gustó y se empiecen a pelear, y le digas: Jesús, pásate a la sala porque ahorita se van a agarrar. Yo creo que sería, para otra no vengo. No se crean. ¿Sí? Les repito, la iglesia se puede desarrollar un ministerio para conocer y servir a Dios y servir a otros. Es el lugar más apropiado para aprender de Dios, aunque también es la mesa con una taza de café y tu Biblia. Pero si no lo haces en la iglesia, mucho menos lo vas a hacer en tu casa, porque en la iglesia te recuerdan que tienes que buscar a Dios. No vas a la iglesia, mucho menos te vas a acordar. Sí. La iglesia representa un espacio para encontrarnos con Dios y conocerle, ¿verdad? Lo hemos dicho, el Señor va a una velocidad más rápido que la luz. ¿verdad? Con muchos ceros, va muy rápido. ¿verdad? Él está en todo lugar. ¿Sí? La única manera que el Señor haga un alto en nuestra vida, ¿sí?, es que nosotros le busquemos. Lo hemos dicho en esa expresión, ¿verdad? Decía el autor Tommy Tenney, que decía, ¿verdad? Pudimos alcanzar a Dios y logramos que Él se detuviera cuando una iglesia estaba orando, avivada y buscando a Dios. Decíamos, ¿cómo han pasado, cómo las iglesias crecen? Las iglesias crecen porque otras se cerró y se vinieron para acá. Tal vez las iglesias crecen porque alguien pasó por aquí y dijo, voy a ver qué se siente meterse a la iglesia. Y llegó, gloria a Dios por eso. Algunos pensarán que la iglesia crece porque los hermanos están embarazados y están creciendo. Pero quiero decirle, la mejor manera que la iglesia crezca es cuando la iglesia está avivada. Y la misma iglesia le dice a alguien más, ven y conoce de nuestro Dios. He visto que tienes una necesidad, pero yo quiero decirte que si tú esa necesidad la pones en las manos de Dios, Dios lo puede hacer.
Pero si esta misma persona dice, no, ahí dice, en la iglesia dice el pastor que Dios hace las cosas, pero dice, ¿tú crees que esa persona va a querer venir? Si desde que lo conoces ya lo estás pasando con otra persona, ¿verdad? Tú tienes la autoridad, la facultad, la virtud de que en tu hogar Dios esté. Y también tienes la facultad y la autoridad para que lleves a Dios a otros hogares. Todo cristiano debe procurar la comunión con otros. Él dice, Salmo 133, cuán hermoso, cuán agradable es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía, cuán delicioso, ¿verdad? Yo le he dicho, hermanos, estar en el camino de Dios es como tener un camino de miel, ¿verdad? Estar en un camino sin Dios es como un camino de hiel. Tomarse un té de ajenjo. El mundo trae amargura, el mundo trae insatisfacción, el mundo trae un vacío existencial. No me quiero, no me siento escuchado, no me siento amado, no me siento comprendido. Nadie me quiere. Pero yo quiero decirte algo. Hay una iglesia que te ama. Hay una iglesia que te abraza. No los escucho. Y si se trata de iglesia, y si tú no lo entiendes, hay unos pastores que te aman, hay unos pastores que te abrazan, pero también es una iglesia, ¿verdad? Hay una iglesia que ama, hay una iglesia que abraza, hay una iglesia que apoya, hay una iglesia que sabe hablar la verdad, hay una iglesia que sabe amar. La comunidad, hablando de la iglesia, es alguien que te va a ayudar a que tu casa no se derribe. ¿Por qué? No porque sean mejores que tú, sino porque ya han pasado cosas como tú. A Dios ha sostenido en su casa. No digas, yo no puedo. No digas, no sé qué está pasando. No digas, ¿cómo voy a restaurar? Las grietas de mi casa, las columnas de mi casa están agrietadas. Las paredes de mi casa están agrietadas. Si usted sabe cómo edifican aquí, las casas se sostienen no por los muros, se sostienen por las columnas y por el cimiento. Usted pudiera tumbar los muros de su casa y estarían las columnas firmes, ¿verdad? En algunas construcciones construyen la columna y construyen el bloque o el tabicón, ¿verdad? Es todo un conjunto. Pero yo quiero decirte que si Dios está como cimiento de tu familia, de tu matrimonio, aunque vengan temblores, aunque vengan adversidades, tu casa va a estar chida. Cuando hacíamos para que esa columna esté firme, ¿sabe cuándo se necesita hacia abajo? Cuando estuvimos construyendo las columnas ahí en México, en Zapotitlán se llamaba la iglesia, Zapotitlán. Hacíamos una zapata, le llaman, que es como una L, de 70, 80 centímetros alrededor. Y luego profundo y luego para arriba. Yo quiero decirte, hermano, si Dios es el fundamento de tu familia, el cimiento de tu familia, no nada más una columna, no. Ahorita lo pusimos que se escucha bonito, cuatro pilares, hermano, pero no, Él no es solamente un pilar, Él es la construcción completa. Si Dios es la construcción completa de tu familia, aunque vengan adversidades, aunque vengan temblores e inundaciones, ¿qué dice aquel que construye su casa sobre la roca? ¿Qué? Prosperará, saldrá adelante. Pero aquel que construye su casa ¿sobre qué? Sobre la arena, sobre las emociones, sobre sentimientos, sobre recuerdos, sobre pasado, sobre falta de perdón, sobre ira, sobre contienda, sobre inseguridades, sobre así soy yo y así me conociste. Va a venir una situación, tus hijos andarán por un lado, tú como mujer andarás por otro lado y tu esposo por otro lado. Cuando hablamos de hogar, póngase de pie por favor, cuando hablamos de hogar,
Cuando hablamos de hogar, viene de la palabra hoguera, fuego, fogata, ¿verdad? Yo quiero pedirte que independientemente de qué posición tengas en tu hogar, seas papá, seas mamá, seas hijo, seas abuela, ¿verdad? ¿Sí? O independientemente de la función que tengas, ¿verdad? ¿Sí? Siempre estés dispuesto a poner leña en esa fogata. ¿Para qué? Para que siempre esté. ¿Los hijos tienen que poner leña? No, mijito, yo la pongo por ti. No. Sí. ¿Y quieres poner? ¿Qué es lo que es? ¿A qué se refiere con los hijos? Que obedezcan, que hagan sus labores, que sean esforzados. Que la frase más conocida de los papás, hijito, nada más te toca estudiar. Bueno, que estudie. Eso es poner leños en la fogata. Ahora, matrimonio, nunca pienses poner tu fuego en otra fogata. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar? La fogata que estaba encendida se va a apagar. Solo Dios es el único que puede restaurar las familias, los matrimonios. Pero hermanos, esto no se basa solamente en creer, hay que practicar. Hay que practicar el amor, hay que practicar la familia, hay que ser intencionales, hay que unirse a fundidora, hay que un día hacerse una carnita asada, aunque sea flecha, pero es carne asada. No necesitamos ser millonarios para disfrutar a nuestra familia. Alguna vez yo le dije a usted, ¿cuánto vale unas 2 horas de su tarde para pasarla con la familia? ¿Sí? Porque algunos pensarán, ¿verdad? Es que no estoy trabajando, y si no estoy trabajando, no estoy generando, si no estoy generando, necesito. No, hermanos, yo le he dicho, cuando tenemos hijos pequeños o hijos adolescentes, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Porque cuando son grandes, ellos sabrán, Dios les bendiga. Pero cuando son jóvenes, cuando son niños, nuestra tarea es sembrar la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios. Cierra tus ojos un momento, por favor.